si critica, va de frente y no se calla. Lo primero que hizo el chavismo fue capturar y poner a su servicio a la clase política anterior, pactando con ellos un pacto que al final no cumplió, sino que los ayudó a entronizarse y a borrarlos del mapa. En ese pacto, lo primero que hicieron fue tomar el control de la magistratura, de la Corte Suprema de Justicia, con la complicidad de los magistrados que se prestaron a esa sinvergüenzura para permitir que Hugo Chávez impusiera su Asamblea Nacional Constituyente, pasando por encima del marco jurídico establecido en el momento. Luego de eso, ¿dónde vinieron los primeros escándalos? En la educación. Y fue a la educación donde se dirigió Hugo Chávez. Y allí puso a unos elementos, a unos delincuentes como Héctor Navarro, como Aristóbulo Istúriz, dos de los principales, a actuar en contra de la educación pública con un criterio consensuado dentro de la sociedad. Es decir, en vez de hablar de la historia que nos une, de las cosas que nos unen, nuestra flora nacional, nuestra historia patria reconocida y consensuada, ellos decidieron cambiar la historia que se iba a ver. Y a partir de ese momento se dejó de hablar, por ejemplo, del encuentro de dos mundos, de la llegada de Colón a América, y empezó a hablarse de la resistencia indígena. Dejó de hablarse del papel de José Antonio Páez en nuestra independencia y se magnificó la presencia de Bolívar. Se empezaron a borrar fechas históricas del país y a contarse las cosas como a ellos les daba la gana. ¿Y eso en qué terminó? En que hoy, 24 años después, tenemos a jóvenes venezolanos que la historia que le han repetido en las aulas es la historia que al chavismo le dio la gana de contarles, con elementos inclusive donde intervinieron en los institutos pedagógicos para formar a profesores dedicados a la ideología y no a la formación de ciudadanos. La educación venezolana hoy en día no es otra cosa que la formación de esclavos al servicio del chavismo, de siervos al servicio del socialismo del siglo XXI. Se lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repito.